ocasión vamos a ver un resultado que nos dice que hay una infinidad de números primos, pero para hablar de él necesitamos el siguiente teorema, que es el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema nos dice que si tenemos a un entero que no sea ni 1 ni menos 1, entonces se puede expresar de la siguiente manera. Se puede ver como un producto, aquí u es más menos 1, es una unidad, y cada uno de los pi's que aparecen aquí es un primo positivo o bien puede ser 0 en caso de que a fuera 0. Y tenemos una colección finita aquí de primos, ¿no? Es decir, h es un natural. Bien, si a es distinto de 0, este teorema nos dice también que esta expresión es única, salvo por el orden en cómo acomodemos los factores. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un número, digamos 36, 36 se podría ver como 2 por 2 por 3 por 3. Y si pensamos en menos 36, pues menos 36 se podría ver como menos 1 por 2 por 2 por 3 por 3. Entonces algo que podemos notar es que basta probar este teorema para números enteros positivos. ¿Sí? Ya que teniendo una descomposición para ellos, pues podemos dar una descomposición también para sus inversos. Solo escribiendo aquí menos 1. Muy bien. Entonces, veamos la prueba. La prueba se hace por pasos. Por ejemplo, si a es igual a 0, entonces hacemos u igual a 1, h igual a 1 y p1 igual a 0. Y el resultado se sigue. Por lo que basta probar el resultado para enteros que sean mayores estrictos que 1. Sí, en el teorema no estamos considerando enteros que sean más menos 1. Y por el argumento anterior, dando una descomposición para los positivos, de esa misma descomposición podemos inferir una para sus inversos. Muy bien. Entonces vamos a considerar M el conjunto de enteros mayores a 1 que no se pueden expresar como en el teorema. Bien, si el teorema es cierto, este conjunto de enteros que no se pueden expresar tendría que ser un conjunto vacío. Entonces tenemos que ver eso, tenemos que ver que M es distinto, que M es vacío. Y para probar que M es vacío, vamos a hacerlo por contradicción. Entonces supongamos que M es distinto del vacío. Si M es distinto del vacío, entonces por el principio del buen orden que tenemos, debe existir un elemento que es menor con el orden y que está en M. Digamos A. Bien, ahora, si A fuera, por ejemplo, un primo positivo, haciendo U igual a 1, H igual a 1 y P1 igual a A, obtenemos la descomposición. Obtenemos que A es igual a U por P1 y esto contradice que A esté en M. Sí, recordemos que M justo son el conjunto de enteros mayores que 1 que no se pueden expresar como en el teorema. Entonces, de aquí tenemos que A no puede ser un primo, entonces se puede escribir como B por C con B por C mayores que 1 y menores que A. Bien, ahora, tanto B como C son elementos que son más pequeños que A y A es el mínimo elemento que tiene M, es el menor elemento. Entonces, B y C sí se pueden expresar
Entonces luego, para B, podremos encontrar una expresión de la forma U1, UP1, así hasta PR, C igual a un U', Q1 hasta un QS, como lo indica el teorema. Bien, ahora usando estas dos expresiones, pues nosotros podríamos escribir a, que es igual a B por C, como este producto, U', P1 hasta PR, Q1 hasta QS. Y bueno, U por U', ambas son unidades, el producto nos vuelve a dar una unidad en Z. Y lo que está en esta parte son primos positivos, como nos lo pide el teorema. Entonces aquí de nuevo obtenemos una contradicción, ya que A estaría teniendo una expresión como en el teorema, pero A está en M y M no admite que los elementos en M no se pueden expresar como en el teorema. Muy bien. Bueno, esto sería para probar la existencia de la descomposición que nos marca el teorema. Muy bien, para la unicidad vamos a suponer que primero tenemos que suponer que A es distinto de 0, porque así nos lo pide la segunda parte del teorema, y vamos a suponer que A lo pudimos expresar de esta forma, como U P1 hasta PH, y esto también es igual a un U' por Q1 hasta un QR. Bien, entonces, como U y U' son unidades y A o bien es positivo o negativo, tenemos que U tiene que ser igual a U'. Esa es la primera observación. Entonces de aquí obtenemos que P1 hasta PH debe ser igual a Q1 hasta QR. Ahora bien, de aquí tenemos que P1 divide a la parte derecha, es decir, divide a Q1 hasta QR. Y tenemos que P1 es un primo, entonces P1 debe dividir alguno de los factores que están de la descomposición de la derecha. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que P1 divide a Q1. Como esto pasa y ambos son primos, entonces tenemos que P1 tiene que ser igual a Q1. Okay. Siguiendo con este proceso, obtendríamos que P2 es igual a Q2 y así sucesivamente. P3 es igual a Q3. ¿Sí? Porque de la parte de arriba, si ya tenemos esta descomposición, como P1 es igual a Q1 y son distintos de 0, nosotros podemos usar la ley de la cancelación y obtendríamos la siguiente expresión: P2, P3 hasta PH es igual a Q2 hasta QR. Entonces volvemos a aplicar el mismo procedimiento ahora para esta igualdad y obtendríamos que P2 es igual a Q2. Muy bien. Ahora, si tenemos que H es menor que R, supongamos esto, llegaríamos a que PH es igual a QH. Y todavía nos quedaría más adelante los Q con índice más grandes que H. Y tendríamos esta expresión. 1 es igual a Q, aquí H más 1, así hasta QR. Ahora, QH más 1 divide a 1. Y de aquí obtenemos que, recordemos que los únicos divisores de 1 es 1 y menos 1, pero como QH más 1 es positivo, entonces tendremos que
QH más 1 tiene que ser 1. Pero esto es una contradicción, porque habíamos visto que los primos, el 1 no es un número primo, y por una parte sabemos también que QH más 1 es primo. Entonces llegaríamos a esta contradicción y de manera análoga llegamos a una contradicción, pero ahora para el caso en que R fuera más chico que H. Por lo tanto, de aquí obtenemos que en efecto H es igual a R, es decir, tenemos el mismo número de primos en ambos lados, y con esto probaríamos la unicidad. Muy bien, todo esto fue o es para probar el siguiente resultado. El teorema nos dice, hay una infinidad de números primos. Muy bien, para ver esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una cantidad finita. Bueno, como es una cantidad finita, pues nosotros podríamos tomar esa colección, ¿no? Entonces P se puede ver como una colección P1, P2, así hasta un PK. Entonces haciendo T igual a este entero, que es el valor absoluto de P1 hasta PK, el producto de todos ellos, tenemos que 1 más T es un entero estrictamente mayor que 1. ¿Sí? Esto se debe a que cada uno de los PIs pues, son distintos de 0 porque son primos. Entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, obtendríamos que debe existir un Q, que es un primo positivo, tal que Q tiene que dividir a T más 1. Ahora, como Q es un primo y en esta colección están todos los primos, pues Q tiene que ser alguno de ellos. Entonces, como Q está en P, tenemos que pues Q divide a este producto, al producto de todos ellos, tomando el valor absoluto, es decir, Q divide a T. Entonces, como Q divide a T más 1 y Q divide a T, obtendríamos que Q debe dividir a 1. Pero eso, de nuevo, implicaría que Q tiene que ser 1, lo cual es una contradicción porque Q es un primo y vimos que 1 no es un número primo. Por lo tanto, esto vino de suponer que tenemos una cantidad finita y como esto no puede pasar, tenemos que hay una infinidad de números primos.